¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Son las 8:30 ahora mismo. Parte del archipiélago, parte de Canarias, en concreto 3 islas, van a empezar la desescalada antes que el resto de España. Y esta tarde hemos conocido ese camino hacia esa nueva normalidad. Así lo ha llamado el presidente Pedro Sánchez, que habla de una transición en 4 fases, cada una con 2 semanas como mínimo de diferencia. El 4 de mayo, este lunes, comienza la fase 0, pero La Graciosa, El Hierro y La Gomera no van a tener que pasar por esa. Miguel Vega. Sí, el resto del país empezará por la fase 0 o de preparación, que supondría la apertura de locales y establecimientos con cita previa y atención individual. Nuevas medidas que se sumarán a la salida de los menores desde el domingo pasado y también la práctica de deporte al aire libre a partir del 2 de mayo. Pedro Sánchez ha confirmado que si todos los marcadores establecidos por Sanidad evolucionan positivamente, acabaremos esta desescalada a finales de junio. Cada una de las fases como mínimo durará 2 semanas, estará su evaluación sujeta a una serie de criterios homogéneos en todo el país, y las islas de La Gomera, del Hierro y La Graciosa en las Islas Canarias anticiparán unos días, al 4 de mayo, su desescalada situándose en la fase 1. Enseguida vamos a ir al detalle para saber qué podremos hacer y cuándo. Reacciones inmediatas a este plan de desescalada, que se parece mucho al plan que presentó Canarias y que va a supervisar el Ministerio de Sanidad. ¿Qué ha dicho el presidente de Canarias? Escarlata Dios. Ángel Víctor Torres celebra sin duda que sean tenidas en cuenta las islas de La Graciosa, La Gomera y El Hierro por los datos registrados en cuanto a la COVID-19. Todo en una jornada en la que el archipiélago ha contabilizado 15 nuevos casos positivos. Eso sí, el número de fallecimientos se mantiene con respecto a ayer, 134 muertos, y lo que sí suben son las altas hospitalarias, ascienden ya a 1.108 altas hospitalarias. Ángel Víctor Torres además se ha sentido muy satisfecho, Paco Luis, con que el gobierno de la nación haya tenido en cuenta ese plan realizado aquí en Canarias. La desescalada, como se la ha llamado, comenzará por los territorios insulares, comenzará por Canarias, cosa que nos alegra porque el Gobierno de España ha tenido en cuenta la asimetría, el aspecto gradual y la territorialidad y también la poca contagiosidad. Otro de los asuntos que ha centrado también la actualidad de este martes ha sido esa alerta que ha emitido las autoridades británicas sobre ese síndrome inflamatorio similar al Kawasaki o al shock tóxico. Los pediatras de España llaman a la calma para las familias. Los casos son muy poquitos y se está investigando si tienen relación o no con el coronavirus. La última EPA deja en el archipiélago 2.100 parados menos. Estamos hablando del primer trimestre de este año, pero ese dato no incluye los ERTEs en el peor momento de esta crisis sanitaria. La tasa de paro es de las mayores de España, con el 18,79% de la población activa parada. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y la consejera de Turismo, Yaiza Castilla, se han reunido hoy con los responsables del turoperador británico Jet2. En este encuentro, por videoconferencia, se ha analizado cómo será la vuelta a la normalidad en el sector turístico. La aerolínea se ha mostrado favorable a la realización de test en las aeronaves a los pasajeros. Y vamos a estar también muy atentos a esta otra noticia, porque está llegando una patera a Puerto del Rosario, en Fuerteventura. Una de las ocupantes que viaja en esa embarcación ha dado a luz en plena travesía. Enseguida les damos más detalles. Y en los deportes, el deporte profesional ha recibido el visto bueno de Sanidad para incorporarse a ese plan de desescalada desde la fase 0. Esto quiere decir a partir ya del próximo lunes. Eso quiere decir que las 2 ligas más importantes de nuestro país, la de fútbol y baloncesto, así como deportistas de élite, van a poder retomar los entrenamientos de manera individual por el momento. En una segunda fase, no antes de 2 semanas, se podrían iniciar los entrenamientos y los trabajos en grupos reducidos. Transición hacia la normalidad en 4 fases diferentes, es lo que anunciaba esta misma tarde el presidente. La Graciosa, El Hierro y La Gomera van a poder saltarse la primera fase, la fase 0, irán directas a la fase 1 porque están libres de COVID-19. Miguel Vega, Madrid, todo estará muy condicionado por la evolución de la pandemia, por los datos.
Sí, el presidente del Gobierno ha asegurado que el único objetivo de este plan de desescalada es proteger la salud y vida de los españoles. Por eso ha advertido que la transición será asimétrica y gradual según la evolución de la pandemia en cada provincia. Sánchez ha confirmado que habrá diferentes velocidades de desescalada, pero una misma coordinación para alcanzar la nueva normalidad a finales de junio. Para ello, el presidente ha anunciado que solicitará una nueva prórroga del estado de alarma. Todo ello para conseguir este objetivo final, vencer al virus y no tener que retroceder en las nuevas medidas implantadas en las siguientes semanas. El presidente del Gobierno ha insistido que se deben respetar las reglas de movilidad y las medidas de higiene y distanciamiento social. Cada una de las fases, como mínimo, durará 2 semanas. Estará su evaluación sujeta a una serie de criterios homogéneos en todo el país, que lógicamente las comunidades autónomas trasladarán al Ministerio de Sanidad, y será el Ministerio de Sanidad quien decida cada 15 días qué territorios pueden pasar a la siguiente fase o qué territorios deben situarse y continuar en la misma fase. Las islas de La Gomera, del Hierro y La Graciosa en las Islas Canarias anticiparán unos días, al 4 de mayo, su desescalada situándose en la fase 1. Nosotros vamos a plantear, lógicamente, una nueva prórroga de 15 días, como viene siendo habitual por parte de este Gobierno, porque consideramos que es sano rendir cuentas cada 15 días en el Congreso de los Diputados. La desescalada tendrá una duración mínima de 6 semanas y, en principio, un máximo de 8. El cambio de fases dependerá de la evolución de la pandemia y de 4 marcadores definidos por el Ministerio de Sanidad. El primero, las capacidades estratégicas del sistema sanitario. Después, la situación epidemiológica. Tras él, la implantación de medidas de protección colectiva. Y, por último, los datos de movilidad y socioeconómicos de cada provincia. Marcadores para alcanzar el nuevo objetivo de llegar a la nueva normalidad que permitirá la movilidad, entre otras cosas, entre provincias. La desescalada en España será por fases y no por fechas, como han planteado en otros países. Se dividirán en 4. La fase 0 comenzaría oficialmente el 4 de mayo. Es la preparatoria en la que se incluyen las medidas de alivio común ya anunciadas, como la posibilidad de los menores de salir a la calle, hacer deporte o salir a pasear con la persona que se convive. Entrará en vigor a partir del 2 de mayo, junto a la apertura de los restaurantes con servicio a domicilio. El horizonte es que el próximo lunes, 11 de mayo, entremos en la fase 1. Aquí abrirán los pequeños comercios bajo estrictas medidas de seguridad, excepto los centros comerciales. Se permitirá la apertura de terrazas con un 30% de ocupación y habrá horario preferente en la apertura de locales para mayores de 65 años. Se podrán abrir hoteles y alojamientos turísticos, pero no sus zonas comunes. Los lugares de culto podrán abrir, pero solo con un tercio de su aforo. La fase 2 es la intermedia. Abrirán los centros escolares para 3 excepciones. Para clases de refuerzos se permitirá el cuidado de menores de 6 años y la realización de la EBAU. Si se dan las condiciones, también abrirán los locales de restauración en su totalidad y se permitirá visitar monumentos, salas de exposiciones o conferencias. También volverán los cines, teatros y auditorios, pero con una limitación de un tercio del aforo. Se podrá reanudar la caza y la pesca deportiva. La fase 3 es la denominada avanzada. Se podría situar el 8 de junio. Se flexibilizará la movilidad en general. Los comercios se reabrirán con un 50% del aforo, se suavizarán las medidas en el sector de la restauración y también hasta aquí se recomendará el teletrabajo. El Gobierno va a decidir el avance o estancamiento de cada una de las fases en función de la situación sanitaria de la pandemia. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha valorado, lo ha hecho esta tarde, esta decisión del Ejecutivo Estatal. Satisfacción porque la desescalada comience aquí en Canarias. Desescalada, como se le ha llamado, comenzará por los territorios insulares, comenzará por Canarias, cosa que nos alegra porque el Gobierno de España ha tenido en cuenta la asimetría, el aspecto gradual y la territorialidad y también la poca contagiosidad para poder caminar en un proceso de transición hacia la nueva normalidad. Y una semana después, el 11 de mayo, el resto de las islas y de las provincias. Si cumplimos con los parámetros, también podremos tener ese paso en esta nueva transición hacia la normalidad. Y el Comité Científico Canario va a analizar mañana mismo este plan detallado que presentaba el presidente Pedro Sánchez. Su portavoz, Luis Serra, también dice que se parece mucho al plan propuesto por Canarias. Es muy parecido, ¿no?, a nuestro plan. Las franjas horarias, las etapas,
no se llaman A, B, C y D, pero se llaman 0, 1, 2 y 3. Nosotros hicimos bien los deberes y supongo que ellos han adoptado lo bueno de nuestro plan, ¿no? Y habrán mejorado otras cosas que se podrían mejorar. Bueno, ya han visto ustedes las 4 fases completas, 4 fases del Gobierno, que se ha fijado un plazo máximo de hasta 8 semanas para aplicarlo en todo el país, aunque si todo va bien, habrá regiones de España que acabarán antes. Es un plan asimétrico para que no haya dudas en casa qué se podrá hacer aquí en Canarias. Esa es la pregunta a partir de este lunes ya, 4 de mayo. Vamos a verlo porque va por partes. Para empezar, vamos con las islas más afortunadas que ya van a contar con una fase más añadida. Es el caso del Hierro, La Graciosa y La Gomera, que comienzan este lunes 4 de mayo en fase 1. Por supuesto, podrán hacer lo que hasta ahora todos. Las salidas de los menores no se va a alterar, de menores de 14 años, y tampoco esa hora deportiva que vamos a disfrutar todos desde este sábado. Lo que sí podrán hacer en estas 3 islas es que habrá apertura del pequeño comercio con ciertas restricciones. Se apela al sentido común. En una tienda no pueden cohabitar más de 3 clientes. Incluso se recomienda que se atiendan a pie de calle. Las terrazas podrían abrir hasta un 30% de su aforo, e igualmente hoteles y apartamentos con aforo limitado al 50%. El sector agrícola y pesquero de estas 3 islas, Graciosa, El Hierro y La Gomera, con ciertas limitaciones que fijarán la Consejería, y el Ministerio de Sanidad también tendrá apertura. Vamos a ver cómo ha sentado esta noticia a las 3 islas más afortunadas hoy, si cabe más que nunca, porque van a ser ellas las que empiecen ese proceso de salida. En La Gomera empezamos. Desde este próximo lunes se van a poder abrir, Ana Ramos, pequeños comercios, terrazas y hasta hoteles. Sí, se permitirá la apertura de los comercios que no se consideraban esenciales, manteniendo las medidas de prevención establecidas y la distancia de seguridad. También se abrirán las terrazas, utilizando el 30% del espacio y dando un horario preferente a los mayores de 65 años. Los actos religiosos podrán celebrarse de nuevo en público. Será con 1/3 del aforo, y abrirán hoteles y alojamientos turísticos, aunque estos tendrán que cerrar por ahora sus zonas comunes. La isla, sin casos activos ni contagios, se prepara para salir de la fase más dura del confinamiento. Los gomeros, que han recibido con mucha satisfacción esta noticia, podrán volver a salir, respetando las restricciones que marque el decreto, un decreto que permite una vuelta paulatina a la normalidad. Había pedido que la isla de La Gomera fuera una de las que tuviera una excepción por tener 0 contagios, por haber tomado decisiones importantes desde el punto de vista sanitario, por disponer de medios para proteger a los ciudadanos, por haber aislado la isla tanto desde el aeropuerto como el puerto, y desde luego esto es un reconocimiento al trabajo bien hecho. Desde hace más de un mes ya no se registran nuevos positivos. Hoy continúa manteniendo esa cifra de 3 casos acumulados solamente. Por eso el Hierro, Aroa Cano, también se adelanta el lunes a la fase 1. Así es, El Hierro es una de las islas afortunadas en este caso, porque a partir del próximo lunes 4 de mayo comenzará la desescalada, un pasito por delante al resto del país. Una medida que se esperaba en El Hierro tras más de un mes sin registrar nuevos casos positivos y casi 2 semanas estando libre de COVID-19. Sin duda, una buena noticia que se vuelva a reactivar el sector económico en la isla, en los pequeños comercios, en las terrazas de los establecimientos de hostelería. También se vuelven a abrir los hoteles con restricciones, eso sí, pero no quiere decir que se reactive el turismo en la isla, ya que continúan las prohibiciones de desplazamiento entre islas con este fin. El presidente insular ha dado unas declaraciones y ha dicho que se debe mantener la cautela y ante esta oportunidad no bajar la guardia. No seamos eufóricos con esta posibilidad, porque nuestra principal preocupación sigue siendo la salud de nuestra gente. Eso no debemos olvidarlo, y debemos ser igual de estrictos, igual de exigentes en las medidas que se han venido haciendo hasta ahora. Desde luego es positivo que empiece la actividad económica, que empiece en los restaurantes, que la gente pueda salir a la calle a hacer deporte. Y nuestra octava isla, La Graciosa, donde nunca hubo presencia del virus, al menos nunca hubo casos registrados. Raquel Guillán, también entran este lunes, fase 1.
La isla de la Graciosa es una de las 3 islas canarias, como dices, que comenzará antes que el resto del territorio nacional la fase 1 del desconfinamiento. Será a partir del próximo día 4 de mayo, cuando el resto del territorio comience con la fase 0, en la que ya nos encontramos de forma parcial y en la que están permitidos los paseos, cuando la Graciosa comience con la fase también denominada inicial, en la que ya se reactivarán varias actividades. Los pequeños comercios podrán atender con cita previa y en los restaurantes y cafeterías se podrá atender también a través de los mostradores, haciendo entregas para llevar y no para consumir en el local. Estos son algunos de los privilegios que podrán disfrutar a partir del próximo lunes 4 de mayo los gracioseros, como premio por ser los únicos en las 8 islas que no han registrado casos por COVID-19. Bueno, son las 3 islas más afortunadas las que se saltan la primera fase, pero ¿qué vamos a poder hacer aquí en Canarias el resto, que estaremos desde este lunes 4 de mayo en fase 0? Es la fase preinicial y también se pueden hacer cositas. Aquí lo tienen: Fuerteventura, La Palma, Lanzarote, Tenerife y Gran Canaria también. Además de la hora deportiva que entra en vigor este sábado, y las salidas de menores, que son inalterables. Se podrá abrir la restauración, algún restaurante que pueda poner en servicio servicios a domicilio, incluso comidas para llevarse. Serán atendidos en la puerta del local. También la apertura de ciertos comercios que permitan una organización con cita previa, y también los entrenamientos de las ligas profesionales y también de los deportistas de élite que tengan que entrenar siempre de manera individual. Comenzamos precisamente a conocer los últimos datos registrados en las distintas islas. En Tenerife, los casos acumulados ascienden a 1.484. Sigue siendo esta la isla más afectada por el COVID-19 aquí en Canarias. En total, la región acumula ya 2.202. Escalata Dios, son 15 casos más y los contamos en Canarias en las últimas 24 horas. Sí, 960 casos siguen activos de esos 15 más que decías, Paco Luis. Además, la comunidad, la región, mantiene el número de fallecimientos, 134 personas muertas, y lo que sí asciende ya a 1.108 y continúa en ascenso es el número de altas hospitalarias. Como bien decías, la isla de Tenerife es la que más casos continúa registrando, en concreto 704 positivos en activo ahora mismo. Desde Sanidad en Canarias, en conjunto, en colaboración con el Colegio de Psicólogos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, se ha querido prestar especial atención a aquellos profesionales de la sanidad que son quizás los que más duro se están llevando de esta pandemia, profesionales a los cuales se les se les pone ya en marcha un curso gratuito, eso sí, para aprender a autogestionar las emociones y también para aprender a cuidar de sí mismos. Gracias, y mensaje de tranquilidad para las familias que tienen menores y que hoy han visto esa alarma de las autoridades sanitarias británicas por un síndrome inflamatorio que está relacionado con el COVID-19 en los pequeños, en los niños. Los pediatras españoles matizan mucho esta alarma. Solo ha afectado a un número muy reducido de menores que estuvieron además en la UCI. La noticia saltaba este lunes cuando se filtraba un comunicado interno del Servicio de Salud inglés a sus pediatras de cuidados intensivos para que se pongan en alerta. Las autoridades sanitarias reconocían a sus facultativos la existencia de un síndrome inflamatorio relacionado con el coronavirus que está requiriendo atención en cuidados intensivos en Londres y en otras regiones del Reino Unido. El documento especifica que es una complicación rara. Esa alerta la confirmaba horas después en rueda de prensa el director médico para Inglaterra del Servicio Nacional de Salud británico, que añadía que estos casos severos se parecen a la enfermedad de Kawasaki. De hecho, comparte síntomas con esta dolencia como la inflamación e hinchazón de los vasos sanguíneos. El problema es que se está detectando en niños que han dado positivo en la prueba del coronavirus y en otros que han dado negativo. Por eso el jefe del Instituto Nacional de Salud británico ha confirmado que hay que estar vigilante y que nada de esto es definitivo, que tienen que mirar otras posibilidades. Mientras tanto, aquí en España, Sanidad ha puntualizado que no hay información suficiente que vincule el coronavirus a este cuadro clínico. No hay información suficiente ahora mismo, por lo que yo he podido acceder a
aunque ya digo, tenemos, lo he comentado en alguna ocasión también, tenemos un equipo que va revisando la información. Por su parte, la Asociación Española de Pediatría ha llamado a la calma a las familias y ha asegurado que estos casos son muy infrecuentes. En un comunicado ha advertido que se está recopilando toda la información de esta dolencia. Y hemos aclarado más consultas con un pediatra sobre este asunto concreto. El COVID-19 sigue teniendo una repercusión muy baja en la etapa infantil, como hemos dicho, y sobre los casos de síntomas que son graves está incluso investigando si tienen o no que ver con este coronavirus. Algunos pacientes durante esta pandemia por el COVID-19 que presentan síntomas como dolor abdominal, vómitos, diarrea. Algunos pacientes tienen manchas corporales, lo llamamos un exantema, o tienen también afectación ocular, y en algunos se ha notificado que tienen concomitantemente el COVID-19 y en otros no. En España ha habido muy pocos casos, se han notificado algunos otros casos en Europa, son de muy rara presentación, y desde la Asociación Española de Pediatría se está realizando un estudio con todos estos casos para dar respuesta a este tema, realmente si hay una explicación o no. Por tanto, tranquilidad con todo este tema a la población. Los pediatras ya conocen esta posibilidad por esta alerta. Vamos a ver cómo está la situación en el ámbito estatal en toda España. En un mes se ha pasado de un crecimiento diario del 42% a menos de un 2% de casos. En este momento son 234.069 los casos positivos, mientras hay 102.548 personas recuperadas y 23.822 que han perdido la vida por COVID-19. Además, las comunidades más afectadas, ahí las tienen. Madrid sigue estando a la cabeza de la pandemia en España, más de 60.000 positivos, más de 8.000 personas fallecidas. Cataluña alcanza los 50.000 casos positivos, la cifra de muertes se acerca a los 5.000. A pesar de la distinta incidencia en cada una de las comunidades, se ha registrado una bajada, un descenso general de los ingresos en los servicios hospitalarios de toda España. El director del Servicio Canario de Salud valoraba hoy en una entrevista en esta casa la buena posición que tiene Canarias para iniciar, como así ha sido, la desescalada. La baja incidencia de la pandemia en Canarias permitirá que islas como El Hierro, La Gomera y La Graciosa inicien la desescalada antes que el resto de provincias. Según el director del Servicio Canario de Salud, Antonio Olivera, se cumplen los requisitos necesarios. Se van a estudiar los índices de evolución de la epidemia, en los que Canarias, afortunadamente, pues estamos entre las mejores cifras del país. Pues lógicamente parece que cumplimos con todos los requisitos necesarios para poder dar esos primeros pasos. Canarias va a ir en ese, digamos, liderazgo, en esa vanguardia, en esa avanzadilla de lo que va a ser el resto de España, y por lo tanto esperamos pues ser ejemplo y un espejo para el resto de comunidades autónomas en este sentido. Y también seguiremos trabajando en las próximas semanas para no solo, a pesar de que no lo necesitamos en el corto plazo por la evolución de la epidemia, pero sí estemos preparados y tengamos stock suficiente para posibles rebrotes en el futuro. Anticipación que Olivera considera fundamental para afrontar con garantías los nuevos escenarios. En Gran Canaria hoy toca dar buenas noticias. Ningún fallecido este martes y además, Paco Sánchez, aumenta notablemente el número de los pacientes que se recuperan. Efectivamente, hoy las noticias en Gran Canaria son buenas. No ha fallecido nadie por coronavirus y además el número de recuperados de personas que han sido dadas de alta en las últimas 24 horas llega hasta las 26 personas. Así que se tiene un total de 324 personas que han sido dadas de alta ya en Gran Canaria. Son buenas noticias, el índice de recuperados es alto. Las malas noticias llegan en la economía, para la que la recuperación va a ser un poco más complicada. La agencia de valoración de riesgos Moody's ha vaticinado para España en un informe una recesión de un 8%, que es un número bastante alto para este año 2020. La economía entrará en problemas y estará en ella hasta aproximadamente la mitad del tercer trimestre. El caso más grave, el sector que será más afectado, es además el que más afecta a Canarias, el turístico.
Pues en lo económico fue esta reunión. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y la consejera de Turismo, Yaisa Castilla, se han visto por videoconferencia con los responsables del turoperador británico Jet2. Es la principal aerolínea que trae turistas británicos hasta Canarias. Y en ese encuentro se ha analizado cómo será esa vuelta a la normalidad en el sector. El Gobierno ha querido conocer de primera mano cuál es la situación de su principal mercado turístico, el británico. Hemos puesto de manifiesto los planes del Ejecutivo canario, al igual que la evolución del coronavirus y especialmente la creación del Laboratorio de Protocolos Turísticos en Canarias para analizar cada uno de los puntos donde el turista pasa y revisar toda esta cadena de valor. Se han mostrado muy favorables a considerar la realización de test en las aeronaves. Y hoy conocíamos lo que ya se preveía iba a ser un dato malo. La encuesta de población activa, la EPA, ha arrojado una bajada del paro en el primer trimestre del casi el 0,98%, aunque ahí no están incluidos el peso de los datos del periodo más duro de esta crisis sanitaria con los ERTEs. Esto sitúa a Canarias como la tercera comunidad autónoma con mayor crecimiento del empleo, pero también es verdad que tiene la mayor tasa de paro ahora mismo en un 18,79%. Es de las tres mayores tasas de paro a nivel estatal. Desafortunadamente, el contexto actual no es el mismo. Desde el 14 de marzo, el dato del paro del mes pasado mostró que había un ascenso muy importante de más de 27.000 personas y posiblemente el dato del paro que salga la semana que viene mostrará pues una realidad mucho peor. El Gobierno de Canarias va a prolongar al mes de junio la condonación del pago del alquiler social a unas 17.000 familias a las que no se ha pasado tampoco el recibo del mes de abril ni tampoco el de mayo. Esta medida fue anunciada en el Parlamento por el consejero del área como una de las acciones para paliar los efectos del COVID-19. Sebastián Franquis también ha enumerado las acciones que el Ejecutivo ha puesto en marcha en materia de transportes y de vivienda. Los grupos parlamentarios han pedido que se sigan implantando acciones principalmente para los sectores más vulnerables de la sociedad. 17.200 familias que no van a pagar los meses de abril y mayo y el gobierno está planteándose alargar a un siguiente mes. Y ahora estamos en vía de anunciar la semana que viene, de comenzar la semana que viene a poner en marcha la ayuda que hemos realizado con el gobierno de España para pagar el alquiler por un importe de 5.300.000 euros para situarlo en los 8 millones. Por tanto, se va a incrementar la aportación y vamos a dar en este programa fundamental para Canarias 8 millones de euros para ayudar a las familias canarias. El Gobierno de Canarias también tiene que extender esa protección sobre las familias más vulnerables como mínimo a lo largo de todo este año 2020. Agilidad para que cuanto antes las empresas que se dedican al transporte cuenten con liquidez. Se debe producir un parón a las infraestructuras innecesarias y que pueden esperar y dedicarse a las infraestructuras necesarias y urgentes para la vida. Deben estar preparados los puertos y aeropuertos para volver a recibir turistas con todas las garantías, tanto para los que vienen como para los que aquí residimos. Poner sobre la mesa todas y cada una de las fórmulas posibles, incluso me atrevo a decir alguna moratoria, para que las familias dejen de ser deudores. También nos preocupa, y así nos han dicho diferentes ayuntamientos, el retraso en la ejecución de algunos parques de vivienda pública que se están ejecutando. Y nos gustaría saber, señor consejero, si cuenta con las fichas financieras necesarias. Se destinarán a Canarias 5,3 millones de euros en ayudas aprobadas por el Gobierno de España para apoyar las familias afectadas a la hora de pagar el alquiler de su vivienda habitual. Y vuelven a mejorar los datos de casos activos en La Palma después de varias jornadas con ligeros ascensos. Javier Sánchez, La Palma, nuevamente la isla pues baja de los 40. Y lo hace para quedarse en 36, ese nuevo cero en casos positivos, a lo que hay que sumar 4 nuevas altas. 2 de las personas que se encuentran entre esos casos positivos se encuentran en el Hospital General de La Palma, en la unidad de medicina interna, y los otros 34 se encuentran bajo la supervisión médica, pero en confinamiento domiciliario. Esa normalidad laboral de la que comenzamos a hablar ya durante la jornada de hoy, que tardará algunas semanas todavía en recobrarse, sí se ha podido ir recuperando poco a poco, por ejemplo, en el Roque de los Muchachos. Y es que allí los telescopios robóticos ya pueden empezar
a operar, lo hace desde las diferentes sedes que se encuentran repartidas por todo el mundo, pero también lo puede hacer el Gran Telescopio de Canarias, y es que es capaz de funcionar desde el Centro de Astrofísica que se encuentra situado en Baja. Tenemos allí una sala de control remota que permite operar el telescopio en idénticas condiciones que si estuviera uno en el observatorio. Hemos dividido el equipo nocturno entre el operador que está in situ en la instalación por cuestiones de seguridad y el astrónomo encargado de las operaciones que realiza las observaciones desde abajo. Cuidado con las estafas, una más. El Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias ha analizado más de 5.000 perfiles diferentes que han interactuado en la página del Ministerio de Sanidad en Facebook. Al parecer son perfiles que son falsos, llevan a una página de captación de datos personales de los usuarios que acceden. Son datos con los que la normativa vigente impide comerciar. Pese a ello, el valor de esa información hace que, aunque la forma de obtenerla no sea lícita, desde luego sí que se está llevando a cabo. Desde el observatorio se manda un mensaje de precaución para todos los usuarios. Los usuarios particulares, sobre todo, deberían de tener una forma selectiva de admisión en redes sociales y de interactuar y buscar siempre la confirmación de la identidad, no llevarse de una foto o no llevarse de una información que no se puede cotejar o vincular. La red tiene que ser segura para los usuarios porque en realidad te estás exponiendo. Y este martes seguimos sumando casos de coronavirus, pero en el mundo a nivel global ya son más de 3.080.000 personas las que están afectadas por este virus. La pandemia deja más de 213.000 fallecidos, por lo que la letalidad es casi del 7%. El dato positivo es las altas médicas, más de 915.000 en todo el mundo que han superado la enfermedad. En Estados Unidos, que es el país ahora mismo con más casos, ya han superado el 1.000.000 de contagios. Allí la cifra de altas dobla a la de fallecidos. En China se han registrado solo 6 nuevos casos en el último día y la cifra de contagios activos baja a menos de 700 personas. Francia, en Europa, acumula 166.000 positivos, casi el 30% lo ha superado. En Alemania, con casi 160.000 casos, han tenido que frenar la desescalada por un repunte en los contagios. Italia supera la barrera de 200.000 positivos y es el segundo país con más muertes. Reino Unido concentra más del 5% de los contagios a nivel mundial. La cifra de fallecidos sufre un ligero repunte. A partir de mañana, el gobierno británico va a contabilizar también a las personas que mueren fuera de los hospitales. No es España el único país que se prepara para iniciar un desconfinamiento gradual. Grecia también comenzará a suavizar sus medidas el próximo día 4. Francia ya ha anunciado que comenzará el día 11 de mayo con las medidas para alcanzar lo que ya se ha dado en llamar nueva normalidad. Los franceses podrán acudir a los comercios, pero no a bares ni restaurantes en su primera fase, y han prohibido toda actividad deportiva o cultural masiva hasta septiembre. En Italia comienzan los ensayos para poner mamparas de plexiglas en los restaurantes y poder asegurarse de que se respeta la distancia social cuando por fin puedan reabrir sus puertas. En el Reino Unido avisan de que el riesgo de una segunda oleada es alto y ruegan a su población que respete el confinamiento. Lo mismo ocurre en gran parte de Estados Unidos y eso ha causado protestas, como esta en Carolina del Norte, al conocerse que se alarga el tiempo de confinamiento. Según el presidente Donald Trump, este es el momento de aguantar el tirón, pero asegura, sus motivos tendrá, que el cuarto trimestre del año será de fuerte crecimiento económico en su país. Nos quedamos ahí fuera de Canarias, concretamente en Malta, un país que gracias a su aislamiento, su poca población, ha conseguido frenar el coronavirus, pese a que se encuentra además muy cerquita de Italia, un país, como saben, muy afectado. Amaya es una canaria que reside allí, nos ha contado cuál es la situación. Malta tiene más de 440 casos diagnosticados de COVID-19. Han fallecido 4 personas y se han recuperado más de 280. Todo ello en un país que no llega al 500.000 de habitantes. Cuando me mudé jamás pensé que me iba a tocar vivir toda esta historia del coronavirus pues fuera de casa. Y la verdad que es algo que es increíble, sobre todo cuando lo vives fuera. Y vives fuera porque tienes que vivirlo y siguiendo las costumbres y las políticas de otro país. Aquí en Malta, en principio, la situación y el caso de contagios no han sido muy altos, a pesar de la cercanía que tiene con Italia, ya que casi desde el principio Malta cerró fronteras muy pronto y gracias a eso pues se pudo controlar un poquito
el hecho de que el número de casos no creciera. Tienes que ir en fila antes de entrar al supermercado y tener una distancia con la persona que tienes delante de ti para que una persona te apunte con una especie de pistolita y te mida la temperatura. Es algo extraño y todos deseamos ya lo mismo, que todo esto se acabe y que pronto ya todo vuelva a la normalidad. La crisis sanitaria, espacio también para la innovación. Un grupo de jóvenes se conocieron en Silicon Valley. Con la llegada de esta situación decidieron unir sus conocimientos y crearon una plataforma, Acción Explorer, y de ella se benefician de forma gratuita además miles de personas en toda España. Se conocieron hace un año en Silicon Valley y cuando llegó la crisis del coronavirus decidieron arrimar el hombro y así nació la plataforma Acción Explorer. Salió de un compañero que un día, de los primeros días, nos habló por WhatsApp y dijo, oye, ¿qué están haciendo todos? ¿Qué podemos hacer juntos? Y así comenzó la ayuda por toda España. La primera de ellas fue Cooperavirus, que era más bien para poner en contacto a los hospitales que tenían esa necesidad de EPIs con empresas que tenían ya material de por sí. La segunda pues fue Donde Descanso, que en la península salió el problema de que los camioneros con el tema de largas distancias pues no sabían dónde descansar. Elaboramos un mapa en el que estaban colocados todos los puntos donde están situados todos esos servicios, ¿no? Ahora mismo hay más de 20.000 usuarios, es la que más falta nos hace más o menos. Es trabajo temporero que hemos hecho como si fuera un infojob de los agricultores, ¿no? Porque, por ejemplo, en la península se necesitan miles y miles de personas para trabajar y recolectar en el campo. Canarias pusimos una oferta el otro día, que además la mandó la Mancomunidad del Norte, eran 10 personas y se cubrió en un día. Esto lo bueno que tiene es que puedes pensar ideas que ayuden a la gente sin necesidad de buscar esa necesidad de ganar dinero, ¿no? Durante todo este estado de alarma, en El Hierro se ha continuado trabajando en una obra que se considera esencial, es la mejora y la rehabilitación del túnel de los Roquillos. Pero hay algo en estos trabajos que no ha pasado desapercibido, Eduardo Pulido lo sabe, para los usuarios. Lo primero que hay que decir es que se trata de la principal vía de comunicación entre los dos municipios más poblados del Hierro y que a su vez es la carretera que más tráfico rodado soporta diariamente en la isla. Durante todo este tiempo el túnel ha seguido operativo y mucha gente se pregunta por qué se está aplicando tanta agua a presión durante tanto tiempo y en tantos tramos en el interior de los Roquillos. Al final la respuesta es la más sencilla, simplemente se trata de labores de limpieza. La limpieza con agua a presión desde 400 a 500 bares con la finalidad de quitar el hollín acumulado durante los últimos 18 años en toda la estructura del túnel, además de tener otra segunda labor que es la de mirar posibles desgastes, grietas. En Lanzarote los datos se mantienen por segundo día consecutivo. Casos registrados suman unos 84, de los que 47 ya han recibido el alta médica. La situación permanece estable con 32 activos, 25 pacientes se encuentran en sus hogares bajo supervisión médica y 7 personas hospitalizadas, 3 de ellas en planta y 4 que están en la unidad de medicina intensiva del hospital de la isla. El número de fallecidos también se mantiene en 5 desde hace ya días ahí en Lanzarote. Datos esperanzadores también en Fuerteventura, que lleva 6 días consecutivos ya sin nuevos casos positivos. En las últimas horas se han analizado 68 test, pruebas analíticas y todas han dado negativo, por lo que hasta el momento se mantiene la cifra de casos confirmados en 44. Además, se ha producido una nueva alta epidemiológica, con lo que se reducen a 8 el número de casos activos. De estos, solo 2 personas permanecen ingresadas en el Hospital General de Fuerteventura. El resto está recuperándose con seguimiento en sus domicilios. Hasta ahora Fuerteventura, nos vamos en directo. Esta tarde localizaban una patera muy cerquita de la costa, a bordo unas 40 personas, entre ellas una mujer, Cristina Falcón, con los datos. Una mujer, Cristina, que ha dado a luz en la embarcación, en la patera, mientras llegaba aquí a Canarias.
Así es, estaba previsto que esta patera llegara al muelle de Gran Tarajal y finalmente ha sido desviada aquí a la capital majorera, ya que una mujer, como dices, ha dado a luz a un bebé en plena alta mar. Como decíamos, se han desplazado hasta aquí efectivos de emergencias, bomberos, también se han desplazado Cruz Roja para atender a la mujer, así como el Servicio Canario de Salud y a su bebé, que serán trasladados al Hospital General de Fuerteventura. Se estima que a bordo pudieran ir unas 40 personas en esta embarcación que hace tan solo unos momentos hemos visto desembarcar del Salvamar Mísar aquí en Puerto del Rosario. Se han registrado llamadas al teléfono 016 de atención a las víctimas de violencia de género. Han aumentado casi un 50% con respecto al año anterior. Hablamos en este periodo de semanas de confinamiento. Lo más destacable es que estas llamadas han atendido dudas por el régimen de visitas de menores de padres separados. Una incertidumbre generada porque hasta el 20 de marzo el Consejo General del Poder Judicial no se pronunció sobre este asunto, si quedaba suspendido o no tales permisos. Una vez resuelto, los psicólogos recuerdan que la atención a las víctimas es una actividad esencial que continúa funcionando con normalidad a pesar del estado de alarma. Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los equipos especializados de Policía Nacional, Guardia Civil, continúan funcionando con normalidad, se recogen denuncias por parte de estos equipos especializados y los juzgados de violencia siguen funcionando, son junto con los juzgados de guardia los que siguen funcionando. Si una mujer está sufriendo una situación de violencia que por supuesto se recrudece con el confinamiento, pues es intentar en la medida de lo posible activar los servicios de emergencia. Siguen llegando mensajes de agradecimiento a quienes luchan contra el COVID-19. Cada uno lo hace a su manera. Muchos utilizan su talento creativo. Es el caso de Javier Jiménez. Su profesión es también su hobby. Mientras trabajaba desde casa en la empresa familiar dedicada al sector de la impresión digital, puso en marcha una iniciativa. Al ver que hay un montón de vecinos que le ponen carteles a sus otros vecinos, ya sea sanitarios, policías, trabajadores de supermercados, mostrándoles su descontento con ellos. He querido mostrar mi apoyo a esas personas, creando unas infografías. Sus diseños ya han traspasado las fronteras de nuestro archipiélago. Este me lo encargaron para un centro de salud de Madrid, una chica que trabaja allá, que es de aquí de Garda. Y se acuerda también de los que hacemos que estas noticias lleguen hasta ustedes. Este también se lo he preparado para ustedes, que están todos los días dejándose la piel para informar a todos los canarios. Javier, a través de su empresa, también ha donado láminas transparentes de acetato para la elaboración de pantallas protectoras. Y vamos a ver ahora una imagen del fotoperiodista Borja Suárez, la charca de Maspalomas, vista de una manera inédita, sin gente. No estamos en una reserva de animales, son imágenes grabadas hace tan solo unos días en la charca de Maspalomas. Las grabó el fotoperiodista de la agencia Reuters en Canarias, Borja Suárez. Él se acercó a la charca para hacer otro trabajo y se quedó maravillado al ver cómo ha cambiado este espacio sin personas. El pasar por el paseo de la charca, una de esas tantas veces que uno va por allí y no te percatas realmente de lo que hay, esta vez sí me percaté porque estaba yo solo, no se escuchaba absolutamente nada, no había nadie y el sonido de los pájaros. Lo que vio y queda reflejado en estas imágenes es todo un espectáculo para los sentidos de aves de todo tipo, incluida la garza real. Ahora ha querido compartirlas para que disfrutemos de ellas. Me llamó mucho la atención la garza real, que es un bichillo que es bastante grande, bastante vistoso, y ese fue el momento en el que me dije, uff, qué espectáculo, ¿no? De esta forma podemos ver de cerca martinetes, garcetas o espátulas. Los especialistas advierten que no hay más aves, pero sí que muestran menos recelo a la presencia de las personas. No es que haya más, están los de siempre, lo que pasa es que ahora están como más confianzudos y parece que hay más, pero bueno, no ha dado tiempo a que la naturaleza se regenere tan pronto. Imágenes que nos quedan de estos días de cuarentena y que nos tienen que convencer de que debe de haber un cambio para preservar nuestros espacios naturales.
Un espacio natural ahí para el disfrute de todos. Y ahora abrimos otro espacio diferente, para la música, porque la Escuela de Artes Escénicas Viana de la Laguna en Tenerife comenzó su actividad durante este curso, pero alumnos y profesores apenas tuvieron tiempo para conocerse entre sí. La solución para superar esa distancia física la da la tecnología. More than the greatest love the world has known. Y suena muy bien, dirigida por Francisco Rodríguez, la Big Band de la escuela interpreta clásicos como More de Frank Sinatra en la voz de Héctor Quintero. Música que siempre traspasó fronteras y que ahora nos permite cruzar los muros de cada casa. I only live to love you more each day. Y la agrupación Súbito Coral, que nos lleva por un instante a viajar por un mundo ideal. Unidos desde casa interpretan, como están viendo, la conocida canción de la película de Disney, Aladdin. Una canción que seguro todos ustedes reconocen. Este martes conocimos cómo será la desescalada aquí en Canarias y lo vimos también así. Estas terrazas sin risas ni palabras, estas calles ausentes de nuestro día a día esperaron una cuenta atrás que debía decir cuando empezábamos la cuenta adelante. Buenas tardes. Habrá diferentes velocidades de desescalada. Las islas de La Graciosa, La Gomera y El Hierro por los datos registrados en cuanto a la COVID-19. Así que 3 de nuestras 8 islas ya están en el futuro, un futuro que aún los datos no reconocen. Canarias registra una leve caída del paro. Es la ficción de unos números que todos sabemos se dispararán en breve porque ni siquiera el calor que sale de este horno centenario puede amasar mucho más futuro. Justito. Yo creo que si ya bajamos un poquito más. Boris Johnson llama a los británicos a encender los motores. Y nosotros tendremos que poner algo que nos proteja de los desmanes de algunos como Johnson. No comprenden aún esta nueva normalidad de vernos y no tocarnos. No hay en la isla material transparente. Quizás esta escena que nos llega desde Italia sea nuestro futuro, separados por todos lados. Y aunque sea inminente, te hace sentir que estás viviendo una situación de película de ciencia ficción. Habrá cupos para disfrutar de las playas. También era, no hace más de un mes, un cuento de ciencia ficción que nos sobrevolara esta pregunta. Estaría bien que no estemos todos muy juntos. Aunque estamos separados físicamente, hay un contacto emocional muy próximo. Esa es nuestra esperanza, que no perdamos la emoción al perder el tacto, que aún nos haga desear lo mejor a quien nace en mitad del mar buscando futuro. Vamos a seguir viviendo muchas aventuras. Esta aventura que hemos llenado de emoción, en la que hemos construido castillos gigantes, en la que hemos dado vueltas en la noche hasta vivir un proceso de adaptación al contexto en el que estamos viviendo. Adaptación porque todo cambia. En este mundo que nos hemos creído nuestro, ahí están ellos disfrutando de no vernos, sin echarnos de menos. Ahora que parece cerca el final de todo esto, cambiemos para que al menos haya merecido la pena. Hoy terminamos con el atardecer en Puerto de la Cruz, en Tenerife. Para disfrutar de estos trocitos de paraíso náutico hay que esperar un poco porque la apertura de la costa será en la tercera fase, por allá por el mes de junio. Paciencia, un minuto y estamos de vuelta con la actualidad deportiva.